Buenas noches, mi nombre es Miguel, y a mi parecer la ciencia ha llegado a explicar muchas cosas que antes eran paranormales para la humanidad. Hoy en día se han encontrado muchas respuestas a incógnitas que nos han perseguido durante años, pero no estamos exentos a que nos sigan ocurriendo situaciones en las que no hallamos una respuesta clara. Aquí es donde me temo que me he enfrentado a algo que ni yo puedo hallarle una respuesta. He llegado a ver a profesionales de la salud, inclusive a brujos o curanderos, mas no he logrado obtener una solución. Por ello quiero compartirles mi historia, que no tiene más de 3 meses que comenzó y aún sigo arrastrando. Sé que quizás parezca muy extraordinario o anormal, pero ya sobrepasó todos mis límites emocionales y me han superado por completo. Hace 3 meses me encontraba en casa de mis padres. Era un viernes por la tarde y acababa de regresar del trabajo. Pensé en salir un rato a dar la vuelta con un par de amigos de la misma cuadra, y mientras planeaba lo que haría el fin de semana, recibí una llamada a mi celular de uno de mis amigos. Se escuchaba muy molesto y me comenzó a gritar, mencionándome que desde hace un par de horas él me estaba esperando a la salida de los baños. Me desconcertó bastante todo lo que me estaba diciendo. No sabía de lo que estaba hablando exactamente. Yo tenía un par de horas de haber regresado de la oficina y no entendía lo molesto que estaba. Así que le mencioné que yo estaba en mi casa y que no había quedado con alguien para salir. Llegué a pensar que quizás había equivocado de número, pero no me dio la oportunidad de contestarle, diciéndome de cosas nuevamente. Me dijo que no bromeara con él, pues insistía en que hace un par de horas los dos estábamos caminando en la plaza cuando le había dicho que yo tenía que ir al baño, y no había salido hasta que decidió marcarme. Después de esto, él colgó el teléfono. Me imaginé que quizás intentaban hacerme una broma, pero su conducta hacia mí fue bastante seria, y él no era de las personas que hacían bromas de ese tipo. En cuanto pretendí regresarle la llamada, recibí otra llamada de una amiga. Se trataba de una chica que me gustaba mucho, así que procuré contestarle rápidamente y de la mejor manera. Pero al momento de saludarla se notaba enojada y molesta. Nuevamente me reclamaba una situación similar a la anterior con mi amigo, pero en otro lado de la ciudad. Traté de comentarles que quizás había una confusión, pues no tenía mucho tiempo de regresar del trabajo, pero ella insistía en que hace una hora estaba platicando con ella en su casa, y que de la nada me desaparecí cuando ella se distrajo un poco. Ciertamente comprendía muy poco y no sabía qué decirle. Ya eran 2 situaciones muy similares y yo no entendía lo que pasaba. No pasaron ni 5 minutos cuando decidí salir de la casa para verme con mi amigo que me había marcado al principio. Pero cuál sería mi sorpresa que mis padres al verme se sorprendieron bastante, pues ellos creían que yo había salido hace más de 2 horas de la casa. Les comenté que eso era imposible, pues apenas había regresado del trabajo. Al hacer memoria no recordaba que alguien me hubiera saludado al llegar o que me hubieran visto. Me dijeron que bajé las escaleras y me despedí de ellos, comentándoles que regresaría más tarde. Si esto se trataba de una broma, ya se estaba saliendo de control, se estaba tornando muy desagradable. Así que lo pensé mejor, por si se trataba de una broma, no seguiría con ella. De ese modo tomé la decisión de mejor quedarme en casa a descansar y esperar a cualquier confusión pasara. Al caer la noche había terminado de ver un programa y ya tenía bastante sueño. A mi cuarto solo llega la luz de un poste, que da la suficiente luz a través de las cortinas para que yo pueda andar sin encender la luz. Me recosté un poco y sin darme cuenta, caí repentinamente en un sueño muy profundo. Me sentía muy cansado y exhausto, pues de algún modo sentía que había caminado demasiado. Poco rato pasó cuando tuve una sensación de pesadez extrema. Fue cuando me desperté, pero por alguna situación no podía mover ni un solo músculo. Inmediatamente supe que se trataba de una parálisis de sueño, la cual me sucedía cuando estaba muy cansado, pero algo adicional a una parálisis de sueño me comenzó a suceder. De repente pude escuchar una serie de ruidos. Algo o alguien estaba moviendo mis cosas. Se podían oír los pasos que pasaban de un lado a otro, e inclusive llegué a pensar que sería mi madre quien estaba ahí buscando algo, pero me acordé que le había puesto llave a la puerta. De hecho, con la mirada volteé a mirar a la puerta y confirmé que estaba cerrada, y en ese momento fue cuando lo vi. Una sombra pasó a un lado mío. Estaba moviendo mis cosas enfrente de mi cama.
No podía verle el rostro, pero se había quedado ahí, inmóvil. Empezó a tararear un conteo de 10 hacia abajo, y por más que le hablaba, no me respondía. Seguí intentando moverme, pero no funcionó. Duró así varios minutos, y conforme avanzaba el tiempo, yo ya podía mover los dedos. Respiré profundo para tranquilizarme, y cuando ya había tomado el control de mi cuerpo, parpadeé. Aquella silueta que había visto desapareció por completo de mi habitación. Me quedé sentado varios minutos pensando en lo que me había ocurrido. No sabía si se trataba de terror nocturno o algún otro padecimiento. El punto es que aquello que vi lo sentí tan real como irreal al mismo tiempo, que en un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Así que decidí dormir nuevamente y tratar de tranquilizarme. Al día siguiente, el sábado por la mañana, tenía la intención de platicarlo con mis padres, lo que había ocurrido en la noche. Pero fueron ellos quienes desconcertados me observaban. Ellos me aseguraban que yo había salido esa mañana e incluso me había despedido de ellos. Nuevamente, alguien me estaba suplantando. Esto ya se estaba tornando muy extraño. Les pregunté si llegaron a saber hacia dónde iba, por lo que mi padre me dijo que cuando yo había salido de la casa, corrió a preguntarme a dónde me dirigía, pero según esto, yo ya me había marchado. Todo esto ya me daba muy mala espina. Sin embargo, el comentario que me hizo mi madre en ese momento fue el que más me sorprendió, pues decía que todo esto podía ser producto de los chaneques. Mi madre siempre fue de la creencia de que en cada casa aparecían espíritus o duendes que hacían bromas a la familia. Esto realmente lo tomé en un tono de burla, pero debo ser honesto. Cuando regresé a mi habitación, consideré que aquellas palabras podían ser una posibilidad. Nuevamente, en otra noche, una serie de ruidos extraños fueron los que me despertaron. Ahora aquella figura ya se encontraba enfrente de mí, totalmente inmóvil. Alcanzaba a ver la silueta de aquel ser, y pude distinguir su rostro, el cual ya me veía y me sonreía, con su enorme y grotesca dentadura. Lo que estaba parado frente a mí era como si me estuviera viendo al espejo. Era una versión mía, pero mucho más macabra. Lo que sea que estuviera enfrente de mí, empezó a tararear un conteo. Yo rápidamente cerré los ojos porque pensé que se trataba de otra parálisis de sueño, y comencé a rezar. Cuando abrí los ojos, aquello ya no estaba. No sé qué fue lo que sucedió, pero esa cosa se había marchado de nuevo. Tomé la decisión de no salir ese fin de semana, mantener mi teléfono apagado y no salir de mi habitación. Esta vez no habría excusa de que yo saliera del cuarto, ya que yo mismo le había puesto llave. Fue así que la noche llegó. Mientras que estaba intentando dormir, no retiraba la mirada de la puerta. Si algo llegaba a pasar en ese momento, estaría preparado para ello. Pero el sueño fue mucho más fuerte que yo, provocando que cayera profundamente dormido. Al día siguiente podía sentir nuevamente un extremo cansancio en mi cuerpo. Ya no podía seguir de ese modo, temeroso a que alguien estuviera suplantándome. Por eso decidí que iría con un especialista al día siguiente, para que me diagnosticara qué es lo que me estaba ocurriendo. Pero su respuesta no fue tan efectiva como yo esperaba, así que tomé cartas sobre el asunto y fui con unos brujos, ya que siempre se ha dicho que ellos pueden ver cosas que nadie más puede. Cuando llegué con él y le expliqué mi situación, me comentó que aquello que me estaba ocurriendo tenía un nombre en especial, el cual se le conoce como doppelganger. Se trata de una versión alternativa de ti mismo. Sin embargo, lo que parecía aún más extraño fue que ese otro doble mío llegaba a interactuar con los demás. El brujo me dijo que teníamos que detenerlo lo antes posible, ya que si él seguía en este mundo, se iba a quedar como la versión verdadera y yo simplemente dejaría de existir. Aquella persona me dio una serie de medicamentos que me ayudarían a dormir. Cuando llegué a mi casa me los tomé y me quedé completamente dormido para ver si funcionaba. Claramente no fue así, ya que seguí viendo esa versión mía una y otra vez durante las próximas 5 noches seguidas. Como seguía viendo esa sombra por las noches, regresé con el brujo, quien me recetó un medicamento mucho más fuerte. Con el nuevo tratamiento del brujo, pude por fin dormir tranquilamente durante la noche, pero una mañana después de levantarme para bañarme, me di cuenta de que mi espalda me ardía demasiado. Traté de observarme y verificar qué era aquello que me dolía. Se trataba de varios arañazos en mi espalda,
Varios de ellos aún se apreciaban que estaban recientes. Inmediatamente corrí a comentarle a mi madre, quien al verme no dudó en recordarme que podrían tratarse de chaneques. Pero yo le dije que no se trataba de eso, sino que una versión mía alternativa quería apoderarse de mi vida. Mi madre me pidió que la dejara rociar agua bendita y poner un par de cruces en mi habitación. Con eso tendría más que suficiente para que los chaneques o cualquier cosa que estuviera dejara de molestarme. Esto ya estaba totalmente fuera de mi lógica. Con los medicamentos del brujo y con los consejos de mi madre, ya no tenía nada más que perder. Sorprendentemente, esa noche logré dormir muy bien, sin molestias y sin pesadillas. Ya han pasado 3 meses desde que mi madre rocía agua bendita diariamente y colocando cruces en toda la casa. Las cosas mejoraron bastante, aunque a decir verdad aún he tenido pesadillas de vez en cuando, en la que mi figura vuelve otra vez, pero ahora con peores intenciones, pues en mis sueños aquella figura termina de contar hasta el 0, y me da miedo pensar qué sucedería si lo hace, ya que no quiero darle mi lugar para que se adueñe de mi vida.